bendiga. Te saluda de nuevo tu hermana Luisa Carballo desde México. Pues continuando con esta pequeña encomienda que el Señor nos ha hecho de compartir nuestro testimonio. Y bueno, en parte yo entiendo por qué el Señor me pide esto, porque los testimonios siempre nos edifican unos a otros, ¿no? La verdad, sinceramente, pues yo espero que haya algo en mi testimonio que te pueda hacer de bendición. El día de ayer, en la primera parte, compartí cómo fue mi vida antes de conocer a Jesús, ¿verdad? En resumen, pues fue mucha depresión, abandono, mucha pérdida, muchas carencias en lo emocional, en todos los sentidos, mucho miedo. Siempre fue vivir sintiéndome culpable, siempre había alguna persona controlando mi vida, dominando mi vida. Como dije, fui hija de madre soltera, y pues, pero el amor de mi papá, o sea, no fue porque él no quisiera tener una relación conmigo, sino porque así lo decidió mi mamá, ¿verdad? Entonces, después tuve un padrastro, y luego pues ya me quedé completamente bajo el cuidado de mi madre. Entonces, pues como decía, espero que puedas ver el video anterior para que pudieras entender mejor, ¿verdad? Pero mi madre empezó a tener problemas emocionales muy fuertes, por cosas que pasaron con mi padrastro, ¿verdad? Y conmigo. Y entonces fue recayendo en mí la culpa, ¿no? De muchas cosas, de todo en general. Luego me casé, terminé mis estudios de ingeniería industrial. Inmediatamente me vine a la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, con Texas. Y me puse a trabajar en maquiladora, me fue muy bien, me iba muy bien, me estaba desarrollando bien. Pero tuve un hijo que necesita mucho de mí. Él actualmente tiene 22 años. Nació con problemas muy serios. Tiene parálisis cerebral, una lesión cerebral por falta de oxígeno al nacer. Él pues se ahorcó con el cordón, se le regresó su sangre, se desangró todo, y se hizo popó, ¿verdad? Adentro de mi vientre, y con el líquido amniótico él la aspiró. Entonces nació con sus pulmones infectados y sin sangre. Nació con 3 de hemoglobina. Fueron condiciones bien severas, que cada médico que lo conocía a mi hijo, siempre decían expresiones, o sea, siempre hacen expresiones como que yo no entiendo cómo está vivo, es un milagro. O sea, doctores nos dijeron así. Yo no sé qué está haciendo aquí, sinceramente. De hecho, sí estuvo muerto más de un minuto mi hijo. Tuvo una lucha fiera al nacer. También el aparato, le pusieron un ventilador porque pues él no respiraba, sus pulmones estaban bien inflamados y no respiraba, y el aparato se descompuso. Entonces, justo en ese momento iba entrando la neonatóloga que lo atendía, ¿no? O sea, dio sus ángeles, ¿verdad? Y él se movió y salvó la vida de mi hijo. Pero él tiene su lesión cerebral hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces yo dejé mi carrera y me dediqué a él. Me dediqué completamente a él. Y pues ahora mi hijo, ahora sí que, pues yo era feliz. O sea, seguía teniendo una suegra que desde el principio no aprobaba mi matrimonio y que hacía brujería. O sea, que activamente ella siempre estaba diciendo cosas nefastas sobre mi hijo, sobre mí. Me decía que yo me lo merecía, lo que le había pasado a mi hijo, que por no creer en la Virgen. Yo le dije, pues hay muchas madres que sí creen en la Virgen de Guadalupe, y aún así sus hijos nacen con parálisis cerebral o nacen con síndrome de Down. Y
Luego empezó a decir que mi hermana, la menor, como estaba viviendo conmigo en ese tiempo, pues que ella andaba atrás de mi esposo, que seducía a mi esposo, cosas espantosas, todo el tiempo, todo el tiempo. Aparte mi mamá, pues ella quería vivir conmigo, o sea, ella quería ya despreocuparse de su vida financiera, pero yo ya no estaba trabajando, yo dejé mi carrera. Ahora mi hijo y yo dependíamos económicamente de mi esposo. Dios lo bendijo a mi esposo. Lo ascendieron de puesto, 2 veces. Lo ascendieron, él entró como técnico, yo entré como ingeniero. Yo ganaba más primero, pero yo renuncié y a él lo ascendieron primero a ingeniero y después a supervisor general. En un lapso de como 3 años, Dios, o sea, nos estaba bendiciendo, no nos hacía falta nada financieramente para mi hijo, todas las terapias que él necesitara, ¿no? Entonces, entre esas terapias, como comentaba en el video anterior, tuvo un primito que también nació, o sea, otro nieto de mi suegra, por parte de mi suegra, su segundo nieto era, y él también nació con problemitas, él también tuvo problemas al nacer. Entonces, pues obviamente ahí mi suegra se tuvo que tragar muchas de sus palabras, ¿no? Que había dicho de mi hijo. Entonces, el caso es que mi cuñada, la hermana de mi esposo, ellos encontraron una terapista, encontraron una maestra, una terapista en Ciudad Victoria, en la capital del estado, que tenía estudios pues muy especializados. Ella había ido a Israel a estudiar y aprendió muchas cosas. Ella también tiene una niña especial. Entonces, nos la recomendaron mucho y nos dijeron que nos fuéramos 2 meses, ¿verdad? El niño y yo para Victoria. Estaba Victoria como a 4 horas de Matamoros en carro, más o menos, depende de la velocidad a la que vayas, ¿no? A veces haces hasta en 3 horas. Entonces que me fuera 2 meses, me aprendía la terapia y entonces ya me regresaba para Matamoros y cada mes íbamos a estar llevando a mi hijo, ¿no? A que lo revisaran. Entonces, pues sí, yo acepté y me fui esos 2 meses a casa de mis suegros. Esos 2 meses se convirtieron en un año. Mi suegra empezó a insistir en que me pusiera a trabajar, que porque mi esposo me tenía que mantener, que porque él tenía que cargar con todo. Y me presionó hasta que conseguí, bueno, ella me dio una plaza en la Secretaría de Educación Pública. Ella quería que me la dieran de conserje, ella vio una plaza de conserje. Y me acuerdo que le llamó a toda la familia diciéndole que me iban a contratar de conserje y que no sé qué. Entonces, pues yo fui a la entrevista, ¿no? Con el jefe de ella, un ingeniero. Y pues ya el ingeniero me dijo, ¿no? Y porque me acuerdo que tenía un solo pantalón, así que no era de mezclilla y lo tenía todo manchado. Porque, pues, o sea, todo era para mi hijo, ¿verdad? Entonces el ingeniero me preguntaba, ¿verdad? Que por qué había dejado de trabajar tanto tiempo, ¿no? O sea, yo tenía ya 3 años sin trabajar y entonces yo le dije, no, pues es que tengo un hijo con parálisis cerebral, entonces él ocupa bastante atención. Ah, ok. Me dijo, bueno, entonces te voy a dar una plaza de medio tiempo nada más, me dijo, para que no te ocupes todo el día. Y yo, pues me pareció excelente, ¿verdad? Perfecto. Entonces, y me dijo, te voy a dar una plaza de maestra de secundaria técnica, o sea, de las mejores plazas. Las únicas que son mejores son las de educación especial, pero pues ahí tenías que tener otra preparación, ¿verdad? Yo no había estudiado para ser maestra, o sea, yo desde que estaba en la secundaria, yo quería ser maestra de matemáticas, lo comenté en el video anterior. Bueno, ahora papá Dios pues me puso esa plaza, me metieron de maestra de secundaria, me dieron mi plaza de maestra de secundaria. Y porque como tenía ingeniería, yo podía dar matemáticas, o podía dar física, o podía dar química, cualquier ciencia, ¿verdad? También como había cursado 6 años de secretariado ejecutivo, pues podía dar clases de taller. Entonces, bueno, mi suegra casi se cae para atrás cuando le dije que la plaza no era de conserje, sino de maestra. Ya no la vi que le llamara a toda la familia para decirles que no
que no iba a entrar yo de conserje, pues ya, ¿verdad? Pero en ese tiempo no me acomodaron en una escuela, me acomodaron en un museo. Entonces, pues ahí me hicieron trabajar el turno completo como quiera. Pero bueno, me las arreglé, y entonces mi esposo y yo sacamos una casa, compramos una casa a crédito allí en Ciudad Victoria, y él quería que se fueran sus papás a vivir conmigo, y yo había aceptado. Yo con la ilusión de que me quisieran. Para entonces ya mi hijo tenía 4 años, entonces nosotros ya tendríamos nuestros 7 años de casados. Sí, porque mi hijo nació en el 2001, eso fue como en el 2005, sí. Entonces, yo me casé en el 98, teníamos 7 años ya de casados. Y mi suegra cada vez me quería menos, mi cuñada igual. El año que yo estuve viviendo en casa de mis suegros, mi suegro me quería bastante, mi suegro sí, y mi cuñado. Tenía un cuñado y una cuñada. Mi cuñado era todavía un muchachillo, chiquillo. Mi cuñada nada más era como un año menor que mi esposo. Mi cuñada me aborrecía, mi suegra también. Desde el primer momento que nos presentaron, me aborrecieron. O sea, yo nunca entendí por qué. Nunca entendí y me pasé años preguntándome, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? ¿Qué hice? Y yo me desvivía y les regalaba algo y decían que lo había hecho con mala intención o no me aceptaban los regalos, se burlaban de mi hijo y así, ¿no? O sea, decían que no tenía nada de su papá. Mi hijo nació igualito que su papá, el inocente. Pero con tal de decir, ¿verdad? Que, o sea, estar hablando mal de mí, pues, a toda la familia le decían que yo las trataba mal, que yo no las dejaba ver a mi bebé y cuánto. Entonces, el año que yo estuve ahí viviendo con ellos, mi suegro sí me quería mucho a mí y al niño, pero mi suegra y mi cuñada y mi esposo los fines de semana, mi esposo tenía una relación muy codependiente con su mamá, enfermiza. O sea, ella no nos dejaba ser felices. O sea, ella no quería ni siquiera que yo me sentara junto a mi esposo en la mesa, así. Entonces, y él se inclinaba siempre por ella, siempre se inclinaba por ella, y empecé a notar cosas muy raras y me empecé a enfermar mucho. Total que ya nos cambiamos a la casa, mi hijo y yo no me los quise llevar, por consejo de compañeros de trabajo, amigos, ¿verdad? Una amiga y un amigo que me apreciaban y me dijeron, mijita, si como quiera en 7 años no te han querido, te los vas a llevar a vivir a tu casa y vas a estar pagando tu casa y para que te maltraten. Vete tú con tu hijo, disfruta tu casa, es tu casa, vive. Y yo dije, es cierto, sí es cierto, de todas maneras nada de lo que yo he hecho ha servido de nada. La casa era grandota, tenía 3 recámaras amplias, grandototas, y un cuarto de servicio aparte con su baño, y otro baño y medio y una estancia grande, todos los cuartos, la cocina estaba maravillosa, enorme, bonita la casa, o sea, era para vivir mucha gente, pues, cochera para 2 autos y cuánto, y pues me fui yo sola con mi hijo. Dije, bueno, una de las recámaras va a ser para nosotros, otra para el niño, y la otra va a ser el cuarto de sus terapias, ¿verdad? Entonces, ahí, viviendo en esa casa, yo me volví a encontrar con una que había sido compañera mía del tecnológico. Y esa compañera era la que me había invitado a conocer a Cristo cuando estábamos en el tecnológico. Y resultó que vivía a la vuelta de mi casa. Nos encontramos primero en una pecera, yo no tenía carro, yo andaba con mi hijo en las peceras. Y después mi suegro nos daba ride y todo, pero pues yo me tenía que esperar hasta que nos trajera, hasta que ya llegó mi suegra, cuando ya empezaba a decirnos cosas feas, y todas las tardes venía llegando yo a mi casa como hasta las 6:30, más o menos, bien así fastidiada. Entonces, en una de esas, pues no sé, o sea, mi amiga y yo empezamos a platicar, ¿verdad? Que como estaba, ya le presenté a mi hijito. Ay, mira, mi hijo tenía 3 años en ese tiempo, le acababan de poner lentes. Le decíamos Fernando Hoyos por un personaje que se llamaba Armando Hoyos, acá de México, que tenía unos lentes con mucho aumento y se le veían los ojotes. Bueno, así se veía mi hijo. Pero mi hijo con su pelito así onduladito,
y pues bonito, ¿verdad? Mi hijo al fin, ¿no? El más hermoso. Y traía sus lentes. Me acuerdo la primera vez que le pusimos los lentes a mi hijo, cómo se me quedó mirando así. Y cuando le hablé, le dije, hola mi amor. Así como que, tú eres mi mamá, o sea, eres tú. O sea, era la primera vez que me veía mi hijo. Híjoles, no, hombre, fue algo tan, ay no, tan conmovedor, desgarrador al mismo tiempo, pero ay no, fue algo fuerte. Y por supuesto, digo, su abuelito, mi suegro, iba con nosotros, ¿verdad? Él era el que andaba para arriba y para abajo conmigo. Y ya lo subí al carro y dijo mi suegro, ¿qué tal? Y entonces luego voltea Fer, a mirar, se llama Fernando mi hijo, voltea Fer a ver a su abuelo, así como que, eres tú eres. Y entonces miraba y, un árbol. O sea, él no hablaba todavía, ¿no? Un poste, un carro, eso, todo le tuve que enseñar porque mi hijo tenía 3 años que casi no veía nada, no podía ver casi nada, puras manchas veía mi hijo. Híjoles, sentí tan feo, pero dije, bueno, gracias a Dios, todavía no cumplía los 3 años cuando le pusimos sus lentes. Dije, bueno, por lo menos fue a tiempo, ¿verdad? No tuvieron que pasar más años, porque los lentes se los pusimos porque tenía mucho estrabismo, el ojito izquierdo se le metía completamente. Y entonces le pusieron bastantísimo aumento. Y bueno, entonces ya le presenté yo a mi hijo a mi amiga, ¿verdad? Ex compañera del tecnológico. Y entonces ya empezamos a platicar y entonces ya me habló de Cristo. Para ese momento ya el Señor me había llamado, ¿verdad? Por lo menos 2 veces ya me había llamado, a que yo me le entregara mi vida por una cosa o por otra. Yo no lo había hecho. Y las 2 veces que él no lo había hecho, me había ido muy mal, me acuerdo. Ya hasta después me di cuenta de eso, cuando como que ya el Espíritu Santo te empieza a revelar, ¿no? No fue por eso, en ese momento yo no pensé, ay, me va a ir mal, o sea, no, yo no sabía nada. Simplemente yo necesitaba de Dios, necesitaba mucho de Dios y estaba en un momento muy fuerte de mi vida, muy, muy fuerte, porque estaba sola con mi hijo. Yo me acuerdo que todas las noches me acostaba orando y yo le pedía a Dios que hiciera mi casa invisible a los ojos perversos, así le decía. Que no se fuera a meter nadie en la noche, porque estábamos solitos. O sea, yo nunca había estado así. Mi hijo fue mi compañerito. Me acuerdo que ya después el Señor me dio una camionetita. Mi suegra se enfureció porque ahora yo ya tenía carro, ya tenía casa y camioneta. Mi cuñada bien furiosa, ella tenía 2 carros de agencia y los 2 los chocaron, me acuerdo. Bueno, pasaron muchísimas cosas. Pero en mi matrimonio, yo empezaba a tener problemas de salud fuertes. Una vez me inflamó el páncreas. Estuve 2 semanas comiendo pura gelatina, exclusivamente gelatina. Adelgacé, pues ya sabrás cuánto adelgacé, ¿no? Bien débil, pero así atendía yo a mi hijo, así atendía a mi casa. Estaba de vacaciones, no estaba trabajando en ese momento. Y o no estaba de vacaciones, todavía no entraba a trabajar, me parece que todavía no entraba a trabajar, porque me tardé 1 año en entrar a trabajar. Entonces, ya cuando entré a trabajar, pues ya empecé a conocer más personas, o sea, empezó a cambiar mi vida. Después ya, Dios me puso una persona que nos daba ride a mi hijo antes de que yo tuviera camioneta, y resultó que esa persona, o sea, su niño iba a terapia al mismo tiempo que Fer, a la misma hora, y resultó que era la esposa de mi jefe. Entonces mi jefe se enteró de que mi hijo tenía discapacidad, entonces ya me cortó el horario. Dijo, no, pues nada más, o sea, si te están pagando 20 horas, medio tiempo, pues trabajas 20 horas, ¿verdad? Mi jefe anterior, pues no, o sea, él me tenía todo el turno ahí. Entonces ya Dios lo empezó a acomodar. Todo eso fue cuando me entregué a Cristo. Y fue cuando me entregué a Cristo. Sí, fue en ese tiempo. Y despuesito compré, no es cierto, miento. Despuésito de entregarme a Cristo fue cuando compré mi camioneta. Entonces, pero conmigo el Señor lo que hizo fue inmediatamente liberarme de la depresión. De la depresión, del miedo y de la culpa. O sea, son los 3 enemigos que desde el vientre me persiguieron, ¿no? Lo que yo no sabía, que también la muerte me estaba persiguiendo. O sea, desde que estaba en el vientre me habían querido abortar. No lo hicieron, pero
pero, pero ya estaba ahí el enemigo, ¿verdad? Obrando. Creo que está demasiado iluminado. Bueno, el caso es que el Señor me liberó de esas cosas y yo empecé a sentirme más ligera. El tiempo me rendía más, pues también en el trabajo, ¿verdad? Me mejoraron mi horario. Ya atendía yo mejor mi casa, ya estaba yo más entera, más sana, más fuerte. Recuerdo que me empecé a comprar zapatos. A mi esposo no le gustaba nadita, nadita, porque pues yo estaba viviendo sola con el niño. Él estaba viviendo solo en Matamoros y pues obviamente ya él estaba con otra mujer, por supuesto. Pero yo, o sea, él mismo venía y me insinuaba cosas de que andaba con alguien y entonces yo cuando le reclamaba se ofendía. O sea, él venía y me provocaba. O sea, yo estaba en lo mío. Tenía trabajo, tenía la casa que atender, tenía un hijo y aparte las terapias de mi hijo, porque no es lo mismo un hijo que un hijo especial, es como tener dos hijos. O sea, simplemente con las terapias del niño era desde la mañana hasta en la noche. Mi hijo tenía que dormir en hamaca, mi hijo tenía que usar férulas, cada vez que unas férulas eran para, como las férulas de yeso que te ponen para que no muevas el brazo, bueno, a él le pusieron en los pies para enderezarle sus pies. Y cada vez que se las ponía todos los días se le tenía que dar masaje, otras férulas en las manos, masaje en la cara, masaje en su boquita para el lenguaje. O sea, toda su vida era terapia, 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 terapia. Entonces, y tener la casa súper limpia porque mi hijo tenía que estar de panza en el suelo todo el tiempo que se pudiera. Entonces, para que si él aprendiera a arrastrarse y su cerebro, o sea, es parte de su desarrollo, ¿no? Bueno, el caso es que, el Señor, o sea, me empezó a cambiar en eso. Yo me empecé a arreglar más, me empecé a cuidar yo, me empecé a dar tiempo para mí. O sea, yo jamás había tenido eso, jamás. O sea, porque cuando era soltera siempre estaba con el miedo. Mi mamá en el momento menos esperado explotaba así por cualquier tontería, por cualquier cosa y ya se desataba el infierno en mi casa. Y cuando estaba con mi esposo, y con mis suegros, o sea, ellos querían que yo estuviera sobre el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño. O sea, yo no tenía derecho, por ejemplo, de sentarme a ver un ratito la televisión o de recostarme porque me dolía la espalda. O sea, no. Mi suegra nada más andaba atrás de mí. Le estaba yo dando de comer al niño y me decía, ¿no lo vas a cambiar? Y yo, sí, ahorita lo voy a cambiar. Entonces ya lo cambiaba el pañal después de comer. ¿No le vas a hacer la terapia? Y yo, sí, ahorita le voy a hacer la terapia. Y le empezaba a hacer la terapia. ¿No lo vas a bañar? O sea, yo ya sabía que tenía que hacer todo eso, pero ella estaba, o sea, un estrés. Y no tanto por la condición del niño, sino por ella. Entonces ahora, pues yo administraba el tiempo, yo administraba todo en mi casa. Como dije, ¿verdad? Ya me podía dar tiempo para mí. En la noche mi hijo se dormía, nos dormíamos juntos él y yo. Él tenía su recámara, pero él se dormía conmigo. Se dormía él y yo bajaba el volumen de la tele y veía mi programa, me acuerdo. Me ponía a ver un programa, me quedaba una hora más viendo y ya me dormía. Ya. Y me levantaba una hora antes que él. Él dormía exactita sus 10 horas. Entonces, todo se acomodó en mi vida. Nada más que se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, más bien dicho, mi amiga, ¿verdad? La que me dijo o sea, la que me invitó a Cristo, me dijo que pues que un matrimonio tenía que estar juntos, o sea, juntos, ¿no? Y entonces, pues yo dije, no, es cierto, o sea, es verdad. Entonces, pues ya hice los trámites para regresarme yo a Matamoros a vivir con mi esposo. Y entonces ya cuando me fui, les dejé la casa a sus papás. Ahora sí dije, ya pueden vivir ahí, que se queden ahí con la casa. Entonces, como quiera, siempre hubo puras provocaciones con mi suegra. Una vez me atacó físicamente, porque yo le quité, o tenía una estatua de un arcángel ahí en la mera entrada de la casa. Entonces yo le dije, o sea, respete mi casa, señora.
y le quité el monito, la estatua pues, y se me fue encima a luego a arañarme la cara y a jalarme el pelo. Y y por supuesto mi esposo se enojó conmigo. Esa vez recuerdo que fue cuando murió mi abuelita materna, la que me crió en mis primeros años, o sea, que fue en realidad mi madre la que me dio amor. Veníamos del entierro de ella cuando pasó todo eso. Entonces, fue bien duro la vida con esa familia, fue muy, muy, muy dura. Pues que Dios les tenga misericordia, porque sí, o sea, eran personas cargadísimas de amargura, de mucho odio, de mucha envidia. Ya después, con el paso del tiempo, yo me di cuenta y el Espíritu Santo me hizo entender que no era que yo les hubiera hecho algo, era que eran ellas las que no toleraban ver felicidad. Yo con mi hijo estaba feliz, o sea, cuando me casé, yo estaba feliz porque ya había vuelto a empezar mi vida, ¿no? Porque ya había salido yo o sea, había dejado atrás mi infierno, entonces ellas me veían feliz. Y lo que yo no había notado era que también mi esposo era así. No les gustaba, o sea, no les gustaba ver alegría, no les gustaba. Cuando estaba yo con mi hijo, uy, pues más todavía. Yo era la única que se sabía las terapias, mi esposo jamás se puso a hacerle una terapia a mi hijo, jamás. Él solamente soltaba el dinero, todo era de él. Se empezó a volver bien déspota, se empezó a volver agresivo, porque yo ya no le demostré miedo, le perdí el miedo. Se empezó a volver agresivo, me hablaba aquí, me gritaba, me ponía la cara así para intimidarme, me acuerdo. Me dejaba de hablar por varias semanas. Empezó un acoso psicológico también, mi suegra también. O sea, cuando estaba yo viviendo en su casa, o sea, entre los tres, ellas dos, mi suegra, mi cuñada y mi esposo, híjoles, no, como que nada más estaban pendientes de qué decía yo para empezarme a criticar y a echar, decimos acá en México, echarme frijoles. Así me tenían ya bien oprimida. Ahora ya, pues yo ya no, mi suegra ya no podía, ¿verdad? Porque ya no estaba conmigo. Pero mi esposo sí, en la medida de lo que él podía, me oprimía. Y siempre me decía que yo era una enferma mental. Me decía que era una enferma mental, que fue una de las cosas que también me liberó el Señor. Que me iba a quitar a mi hijo. Lo que pasa es que cuando mi hijo estaba pequeño, tenía 1 año apenas, una vez su papá nos aventó. A mí y también al niño le pegó y a mí me aventó. Entonces yo no tenía trabajo, pero aún así agarré a mi hijo y me fui de la casa y me escondí. Entonces él le dio mucha rabia porque fue a ver un abogado y se dio cuenta de que pues tenía que dar pensión y que me iba a quedar yo con todo, con la casa, con el niño, con todo. Entonces a partir de ese momento él empezó con un plan, ¿verdad? O sea, si yo demuestro que está loca, le quito al niño y ya no le tengo que dar pensión. Entonces empezaron a hacer brujería para volverme loca. Y obviamente me lo reforzaban, ¿no? Tú eres un problema. Tú estás mal y siempre vas a estar mal. Nunca vas a salir de ahí. El niño y yo no tenemos por qué cargar con tus problemas mentales. O sea, así me decía él. Todas estas cosas no se van a terminar hasta que tú te mueras. O sea, todos estos problemas nunca van a mejorar hasta que te mueras. Porque él sabía que yo tenía tendencias suicidas. O sea, desde que lo conocí yo le conté, ¿verdad? Eso. Entonces, pero Dios me libró. Mi suegra una vez, cuando yo recién convertida, unos meses tenía, y me fue a reclamar, fue a mi casa a reclamarme, que porque yo ya no iba a su casa. Le digo, señora, no tengo tiempo. No tengo tiempo, o sea, tengo que atender aquí, ¿verdad? Es que ahora yo evitaba verla. Mi suegro me recogía al niño mi hijo empezó a ir al kinder también. Mi suegro lo recogía en el kinder. Entonces yo saliendo del trabajo me iba a casa de mi suegro, pero yo me iba a mi casa luego, antes de que llegara su esposa. Ahí nos estábamos un ratito con él, con el abuelito. Pero ya cuando iba a llegar la señora, nos íbamos mi hijo y yo. No me esperaba ya. Entonces ella me fue a reclamar eso. Me fue a reclamar que porque ella no iba a su casa.
y que por qué ya no le hacía caso a su hija, porque yo siempre andaba atrás de mi cuñada ahí tratando de hacerle plática, y ahora pues ya no. Cuando íbamos era porque estaba mi esposo. Yo decía, ¿yo qué hago ahí? A mí no me quieren. Al que quieren ver es a él, ¿verdad? Entonces, pues yo no estoy obligada a ir hasta que esté él. Entonces íbamos cuando estaba él, pero pues yo ya las ignoraba, o sea, yo estaba con lo mío, o sea, ya ni les hablaba, ni les dirigía la palabra, y no porque porque estuviera enojada, ni nada de eso, simplemente porque yo ya me había dado cuenta de que era una relación que no se iba a dar. Y entonces tenía muchas cosas en que enfocar mi energía, ¿verdad? Y pues Dios ya me había hecho libre de eso, de la culpabilidad. Entonces otra vez mi suegra fue con su culpa, ¿no? Otra vez. Yo sé que mi hija te quiere hablar, entonces no es cierto que tú eres hija de Dios, no es cierto que Dios está contigo, no es cierto ¿qué más dijo? Que eso es lo que te enseñan en tu iglesia. Se supone que tú tienes que ponerle otra mejilla. O sea, ella sabía que su hija me maltrataba, entonces me estaba reclamando que por qué yo ya no iba a su casa para que su hija me maltratara. Para que ella y su hija me maltrataran. Entonces, ahora lo recuerdo y digo yo, bueno, me da risa, ¿no? Pero en ese momento, para mi desgracia, o sea, yo sí le escuché esas palabras. Fue mi primer caída en mi caminar cristiano. Fue mi primer caída. A mí el Señor no me liberó como he escuchado en otros testimonios. No, es que a mí el Señor me liberó de las drogas, del alcoholismo, del adulterio, ¿verdad? A mí el Señor me liberó no, o sea, mi testimonio es diferente. A mí el Señor me liberó del miedo y de la culpa. Pero yo me convertí en una persona que a todos los que estaban a mi alrededor, que estaban acostumbrados a abusar de mí, estaban acostumbrados a dominarme, a controlarme, a tenerme sobajada. Entonces ahora que yo era libre, que ya estaba feliz, que ya no les ponía ni atención, no les gustó nada. Entonces va otra vez la suegra, me remueve mi culpa, yo caigo otra vez en depresión y otra vez me intenté suicidar. Yo ya me estaba tomando unas pastillas y con agua y todo. Porque yo ya sentía que hasta a mi hijo le hacía daño yo con mi vida. Que ni como madre ya. Primero mi hijo era lo que me mantenía, que decía yo no me puedo suicidar por mi hijo. No me puedo suicidar porque pues no me quiero ir al infierno, decía yo, ¿verdad? No me quiero ir al infierno, yo he sufrido mucho aquí como para que también me vaya al infierno, decía. Pero llegó un punto en que ya ni eso me detuvo y pues yo decía, no, pues ya le fallé a Dios, ya no tengo remedio. Fue el diablo, ¿verdad? Empieza ya a bombardear. Entonces, bendito Dios, Él me dio una visión, el Señor. O sea, yo estaba así recargada en mi cama y tomándome, cerré los ojos tantito. Entonces tuve una visión del que había sido mi mejor amigo en Hermosillo. Como ¿cuántos años ya tenía? Unos 16 años ya, o no sé, 15 años, 13 años, no sé cuánto tiempo tenía de haberme yo venido de Hermosillo. Nunca más volví a Hermosillo, nunca. Entonces yo a él le tenía un cariño muy especial que hasta llegué a pensar que estaba enamorada de él. Entonces me dio el Señor esa visión, yo recargada con mis ojos cerrados. Entonces lo veo entrar a él y se sienta en los pies de mi cama y me pregunta, ¿qué estás haciendo, guerrera? Él me decía guerrera porque mi nombre Luisa significa guerrera. Entonces yo abrí los ojos y volteé y no había nadie, ¿verdad? Entonces ya inmediatamente paré las pastillas y de repente me acordé, no sé, tenía yo no sé cuántos años, me paré de mi cama, salí, me fui a un cuartito a la lavandería y ahí tenía una cajita de plástico y en esa cajita tenía guardadas todas las cartas de mis amigos de la universidad, de allá de Hermosillo, fotos, todo lo que había sido mi vida ahí en esa universidad. Ese año que yo había sido tan feliz, ¿ves? O sea, desde niña yo había estado esperando estudiar ahí. Entonces, cuando yo me pasé toda la tarde leyendo esas cartas, me acuerdo que cuando él se fue, no me acuerdo, o sea, no recuerdo exactamente qué palabras dijo, pero él ya sabía que yo estaba en depresión, porque yo no me cambiaba, no me bañaba, nada. O sea, nada más bañaba al niño, cambiaba al niño, alimentaba al niño, pero yo no me atendía. Entonces, obviamente, se veía que estaba en depresión. Entonces, él se va con el niño y me deja sola para que yo me suicide.
O sea, todo el tiempo quería eso, que yo me suicidara, ¿no? Entonces regresa y me ve risa y risa leyendo las cartas y las fotos y puso una cara así como de... No pudo disimular su decepción, ¿no? Entonces, o sea, empezaron a pasar cosas como que yo no entendía, o sea, que yo no entendía, o más bien dicho, que eran demasiado fuertes, que yo en ese momento no las podía entender, no las podía creer, o sea, yo decía, es que es mi esposo, o sea, es que tenemos un hijo juntos, es que cómo es, no puedo, o sea, cómo es posible que quiera que me muera. Luego encontré un seguro de vida que yo no sabía que existía, que lo compró él. El seguro de vida estaba a mi nombre y él era el beneficiario. También la casa, a mí él me dijo que los dos teníamos la deuda, pero que la casa estaba... No, al revés, que la deuda la tenía él, nada más, pero que la casa estaba a nombre de los dos. Y entonces yo revisé los papeles ya después de mucho tiempo de la casa de Victoria, y al revés, la casa estaba a nombre de él y la deuda estaba a nombre de los dos. Entonces, muchas cosas empecé yo a encontrar ahí, ¿verdad? Papeles. En ese tiempo él me decía mucho que yo era pues como estúpida, que no entendía. Sí, me decía, es que tú no entiendes, es que tú no. Desde que estábamos en el tecnológico, él admiraba mucho mi cociente intelectual, o coeficiente intelectual. Como dije, ¿verdad? Desde niña a mí se me facilitaba aprender, y pues lógico, hay personas que les da envidia eso. Piensan que es fácil, piensan que es cualquier cosa, y no es algo. Cualquier don que el Señor te dé, cualquier talento que el Señor te dé, siempre conlleva también un peso, siempre conlleva también, por ejemplo, tienes muy buena memoria, ¿no? Pero a veces quisieras olvidar cosas y no puedes, ¿no? O, por ejemplo, eres muy ágil para las matemáticas, pero así también tu mente vuela y estás piensa y piense. Y a veces las cosas que estás pensando son malas, son feas, son cosas que te dan miedo. Entonces, pues él me decía, ¿verdad? Que yo era tonta, que yo era torpe y todo eso. Entonces yo me acuerdo mis diplomas desde la primaria, primer lugar en esto y no sé qué, y todas de mis becas, becaria Telmex fui. Y fue como que, como otro balde de agua fría que me cayó, ¿verdad? O sea, una de esas cosas que el Señor me liberó. Y entonces llega el del trabajo y me empieza otra vez a decir, es que tú no entiendes. O sea, él ya se sentía muy... porque él ya lo habían promovido a supervisor general. En cambio, yo era la fracasada. Ahora, así me decía él, yo era la fracasada, porque yo no había hecho carrera como ingeniero. Yo sé que si yo hubiera seguido mi carrera de ingeniero, hubiera llegado mucho más alto que él. Pero por mi hijo, ¿verdad? Yo me dediqué a mi hijo. Entonces, pues él ya se sentía así, muy por encima. Siempre fue soberbio, pero se volvió peor. Entonces llega y pues otra vez me empezó a decir, no, es que tú pues, no entiendes. Y yo, a mí se me hace que el que no entiende eres tú, le digo, porque en esta habitación, volteé, ¿no? Pues nomás estábamos él y yo. En esta habitación yo soy la única que sabe resolver las transformadas de Laplace y las series de Fourier. O sea, ya de matemáticas superiores, ¿verdad? Y se quedó así, se me acuerdo que hasta le paró el pelo y se enojó bastante. Y y yo me fui. O sea, cambié, ya no hacía lo que él quería. Ya no me dejaba engañar, vaya. En cuanto a sus amantes, o sea, él se hacía el ofendido, ¿verdad? Entonces yo ya dije pues nada más mi negación. Yo, o sea, como dije, no, eran cosas que yo no lo podía aceptar, no podía asimilar. Que él realmente se acostaba, que tenía intimidad con otra mujer. O sea, yo no me podía imaginar eso. No me cabía en la cabeza. O sea, o sea, si nada más somos él y yo, o sea, era mi mente.
Pero entonces dije, no, nada más lo dice para provocarme. Entonces lo empecé a ignorar. Ya no le hacía caso. No, y se hacía el ofendido y se iba solo. Y yo lo ignoraba. Pues es que estaba ocupada con el trabajo, estaba con mi casa. Ahora ya nos habíamos venido a vivir a Matamoros. Ahora sí ya entré a trabajar como maestra en la secundaria. Entonces, o sea, Dios me puso ahí, sin duda, porque era lo que yo había anhelado desde toda mi vida. Me pone frente a grupo sin yo haber estudiado, o sea, pedagogía. Me ponen, y luego me tocó en la tarde, donde están los chamacos más grandes. Y ya, me acuerdo que me tocó entrar ya cuando iba a terminar el año. Ya casi no habían temas. Y yo pues, el Señor había empezado una liberación en mí. O sea, Él me había liberado de muchas cosas, pero aún así yo todavía era muy insegura. O sea, toda mi vida había sido insegura. Yo tartamudeaba ya. Porque todo lo que decía estaba mal, todo lo que hacía estaba mal para mí, para mi esposo, para su mamá, para mi mamá, para todos. No podía ni caminar porque me sentía insegura de cada paso que iba a dar, porque no estaba ahí mi esposo para decirme si estaba bien o mal. Así a ese grado, no lo estoy exagerando. Hasta para caminar era insegura. Entonces Dios va y me pone, ándale mija, frente a grupo, frente a 45 adolescentes, pues arréglatelas. Pues me puse a estudiar y pues me puse ahí a buscarle cómo darles clase, cómo hacer que me pusieran atención. Y pues ya empezó una nueva vida para mí. Empezó una vida bien diferente ya después de ese intento de suicidio, que fue el último. Desde esa vez ya jamás, nunca en mi vida he vuelto a pensar en el suicidio. Y eso fue, yo tendría como unos 30 años. Tengo 48. Voy a cumplir 49, primero Dios. Y pues el Señor, o sea, como que desperté. Fue un despertar cuando el Señor me empezó a liberar a mí. Entonces, a veces yo me he topado con pues personas, ¿verdad? Personas en la iglesia de Cristo, que para mí ese fue el mayor problema. Personas que manejan la doctrina de Cristo de pon la otra mejilla, pero la manejan de una manera indiscriminada. Poco después de que me entregué a Cristo, perdón, fue en el 2005, en el 2007 yo me separé de mi esposo y yo fui al DIF. Yo les dije que ya no soportaba vivir con él, que era un acoso psicológico constante, que era, o sea, y él fue, según él, acusarme, es que ella se deprime, ella no, ella es inestable. Entonces yo de ahí me agarré, o sea, como que el Señor fue el que me prendió el foco, porque yo no sé de dónde saqué la idea. Es que precisamente por eso me deprimo, por eso me quiero separar de él, porque me deprimo. Y entonces el abogado dijo, pues sí señor, su esposa tiene razón, tendríamos que ver cuál es la causa de su depresión, ¿no? Le digo, nada más deme 6 meses sin él, iba a ver cómo me levanto. Estuvimos separados, pero solo un mes, porque él andaba atrás de mí. ¿Por qué? Pues porque no quería dar pensión, no quería sujetarse a la ley. Se llevaba a mi hijo todos los días, de lunes a domingo se lo llevaba, yo me la pasaba ahí sola. Mi hermana en Cristo, la que me invitó, ahí estuvo conmigo ese tiempo, hasta que yo ya cedí y volvimos. También porque mi hijo no hablaba, Fer, en ese tiempo ya tenía como 5 años, sí, 6, pero él, me acuerdo que agarró mi mano y agarró la mano de su papá y nos puso así, las manos juntas, y yo volví con su papá. Entonces, pues continuó mi matrimonio. Eso fue, como dije, en el 2007, ¿verdad? Para entonces ya tenía yo tiempo tratando de tener otro bebé. Yo sabía que mi hijo necesitaba un hermano, pero mi esposo se estaba cuidando a escondidas. Lo descubrí y yo le dije, habíamos quedado que queríamos tener otro hijo. Le digo, tú dijiste que sí, ¿por qué te estás cuidando? No, es que yo consideré y no sé qué. Y si lo consideraste, ¿por qué no lo hablaste conmigo? Me hubieras dicho. Si no estás listo, si no quieres, ¿por qué no me dices? O sea, él simplemente lo estaba haciendo por malicia,
por ambicioso, porque como dije, eran personas muy ambiciosas, codiciosas. Por ejemplo, él compraba un carro, su hermana se tenía que comprar otro mejor. Él se iba de viaje, su hermana se tenía que ir a otro lugar mejor. O sea, siempre una envidia, una competencia. Hasta que en el 2009 ya me logré embarazar. Mi hijo Fernando intercedió por mí. Mi hijo no hablaba, pero yo le expliqué, ¿no? ¿Te gustaría tener un hermanito? Un niño que viva contigo siempre, que esté, ¿verdad?, con nosotros. Y, ay, sí, se emocionaba. Le digo, bueno, vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle a Dios. Y ahí mi hijo se inclinaba, levantó su manita o sea, era señal así como de decir que sí. Él así decía que sí con su manita y así decía que no. Hasta la fecha, pero ahora ya mueve más poquito, nomás le hace así. Y empezó a orar conmigo, y después de 6 años de estar intentando tener un bebé, cuando él oró por mí, me embaracé. Ya le dije, vas a tener un hermanito. Le dio bastante alegría. Y pues ya llegó mi segundo hijo, Antonio se llama, como su papá. Pues, ¿qué puedo decir? Una como mamá, ¿qué puede decir, verdad? Pues una chulada de niño. Mi hijo Fernando también, o sea, Dios me dio 2 hijos que yo no le puedo agradecer más. Son todo lo contrario. Pero lo que sí tengo que reconocer es que mi hijo Fernando tiene un carácter súper alegre. Por lo menos así era cuando vivía conmigo. Ahorita ya no vive conmigo. Pero era muy ansioso. Muy ansioso. Lloraba mucho. También lloraba mucho. Muy sensible. Antonio, en cambio, era bien relax, bien tranquilo, bien... sí. Fernando, súper comelón. Todo le gusta, todo. Lo único que no le gusta es el hígado. Todo lo demás, él engulle, siempre, nunca se llena. Antonio no. Apenas ahora que ya entró a la pubertad, porque ya cumplió 13 años, gracias a Dios, apenas ahora ya se volvió más comeloncillo. Pero, ay, eso no me gusta, y eso no me gusta, y eso no me gusta. Es más parecido a mí, yo era así cuando era niña. O sea, son todo lo contrario, hasta en el físico, son todo lo contrario. Antonio heredó, creo que mi cociente intelectual lo heredó. Entonces yo trato de aconsejarlo, ¿verdad? De aconsejarlo, de decirle, mira, no dejes que tu mente esto, no dejes que tu mente lo otro, no te encadenes a un pensamiento que te va a llevar a esto. Trato de aconsejarlo, ¿no? Desde que tenía, o sea, desde chiquitito, o sea, él fue muy, muy entendido, siempre fue muy entendido. Fue maravilloso tenerlos a los dos. Las 2 veces que yo supe que estaba embarazada fue algo maravilloso para mí. No le termino de dar gracias al Señor por eso. Nada más que desgraciadamente el enemigo siempre trata de usar las cosas en contra de uno, ¿verdad? Cuando mi hijo Antonio cumplió un año, yo ya había dejado mi trabajo de maestra, dejé mi plaza de maestra. Nos vinimos a vivir aquí a Reynosa, que es donde estoy actualmente. Estábamos a 1 hora en camino de Matamoros, porque la planta donde él trabajaba cerró. Entonces, como él era el que ganaba mucho más dinero que yo, pues dejó su trabajo, se vino para acá, y pues yo dejé el mío. Dije, ¿cómo vamos a estar acá y va a pagar 2 rentas y todo, no? Entonces, y aparte la casa de Victoria. Entonces, no, nos vinimos para acá juntos, y aquí en Reynosa, mi hijo tenía 1 año, Antonio, y Fer tenía 11, porque se llevan 10 años, cuando pues empezaron a pasar ya cosas todavía más extrañas. Ya fue cuando yo entré a otra etapa de mi caminar cristiano, que yo la identifico como el llamado. Fue el llamado de Dios para mi vida. El Señor me había llamado, o sea, yo desde niña, como dije,
cuando era católica, o sea, ¿va a ser católica? Bueno, yo quería ser catequista, yo quería estudiar para ser maestra, o sea, de catecismo. Ahora vas a ser cristiana, bueno, o sea, vas a hacer bien las cosas, ¿verdad? Pero me invitaban a servir en la iglesia y yo no quería. De repente el pastor me decía, pasa a leer esto, y yo pasaba, ¿verdad? Pero yo no me quería comprometer más. Algo dentro de mí sentía que si lo hacía iba a sufrir muchísimo. Algo así sentía dentro de mi ser. Pero resultó que fue al revés. O sea, todo eso llegó de todas maneras. Mi esposo otra vez empezó a distanciar. Cuando nació mi hijo, estábamos aparentemente bien. Él estaba contento, según él. Y de repente, así de la nada, me empezó a rechazar. Ya no quería saber nada de mí. Y pues entré a otra etapa diferente, como dije, ¿verdad? Pero esa etapa la voy a dejar para la última parte de mi testimonio. Ha sido la más fuerte. O sea, toda mi vida siempre han pasado cosas fuertes. Siempre. O sea, el hecho de darte cuenta de que tu cónyuge te quiere matar, de que está planeando, ¿no? De que le lleva ropa tuya a su mamá para que te hagan brujería para volverte loca o para que te mueras. O sea, son cosas muy, muy fuertes, muy fuertes. El ver a tu hijo, ¿verdad? Que no sabes, o sea, que se te está muriendo. Y ver a tu mamá que se está burlando de ti por eso. Son cosas fuertes, o sea, son cosas muy dolorosas, muy, muy dolorosas. Mi vida siempre fue así. Pero estos últimos años les dijeron, quítate que ahí te voy. Pero ya lo compartiré, primero Dios, pues en la tercera parte. Espero que sea de bendición, como siempre, ¿verdad? Me despido por este día, por el momento, esperando que pues Dios mediante, muy pronto, o sea, de preferencia el día de mañana, ¿verdad? Ya pueda yo estar compartiendo la tercera parte de mi testimonio. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Hasta luego.